Ya estamos de vuelta para el último bloque de la emisión de este sábado de Diálogo Abierto y nos vamos a salir deliberadamente un poco de estos temas tan polémicos y que seguramente por su connotación de preocupar y pues, estando en sábado tampoco es nuestra intención que se vaya con puras malas noticias y que pues lo que quede del fin de semana lo trate de disfrutar. Los de la América están muy contentos porque no van a perder esta semana, no juegan, entonces bueno, ya la brincaron. Y precisamente por ello, Gabriel Beltrán nos proponía hablar de un tema poco atendido, pero que ahora se dará usted cuenta de lo importante que es la sucesión en las empresas. Así es, Guillermo. Pues bueno, al día de hoy en México tenemos un gran problema, y es que yo fundo mi organización, empiezo como emprendedor, ya creció, hay que mencionar que una de cada 10 empresas en México únicamente llega a tener éxito después de los 5 años, pero después de esos 5 años sigue un tema de consolidación de la organización. Y en el futuro, pues ya soy una persona grande, mi empresa tiene 20, 30 años, y en ese momento ahora pues ya tengo 60 años, ya me empieza a doler la articulación, ya me duele por acá, ya me siento cansado, ya no tengo la misma energía. ¿Y qué hago con la organización? ¿A quién se la dejo? Y es algo muy similar a un tema cultural que tenemos en México, y bien lo platicábamos hace rato y lo comentaba David, bueno, ¿quién continúa? O sea, el gobierno de nosotros es 6 años, se termina y cambiamos y volvemos a cambiar en 6 años y volvemos a cambiar. Y lamentablemente en México tenemos una cultura de negocio y no una cultura empresarial. Entonces sí es muy importante empezar a trazar dentro de las organizaciones un tema de gobierno corporativo y empezar a decir, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer que la organización pueda tener pueda trascender en el transcurso del tiempo y sea más importante el tema de la organización que incluso muchas veces el tema de los líderes y quienes las fundaron? En general llega a suceder que yo, dueño de la organización, siempre quiero ser la estrella porque soy el todólogo de la organización, el que cobra, el que representa, el que hace absolutamente todas las funciones. ¿Y cómo empiezo un tema de empezar a delegar y empezar ese conocimiento que yo tengo, a empezarlo a replicar con segundos, con terceros, para que puedan esa organización empezar a tener una trayectoria en el transcurso del tiempo? Es muy importante que las organizaciones desde que nacen tengan toda una cuestión de procesos y sean más importantes los procesos, incluso que al mismo tiempo las personas que están trabajando. Si esa persona ya no está, el proceso pueda continuar, la institución pasar pueda de continuar. Una empresa familiar a una institución empresarial. Así es, y poder pasar esa estafeta. ¿A ti te pasó, no? Pues fíjate que sí, en la empresa familiar de mi padre, ahorita que estás diciendo, ninguno de sus hijos estamos dedicados a lo que mi papá hace, ¿no? Entonces mi hermana, mi hermano y yo pues estamos dedicados a otras cuestiones, y pues hoy, ¿no? Mi papá pues está considerando seriamente cerrar la empresa, porque al final de cuentas dice, bueno, pues ya, ¿quién sigue y quién va a estar? Pero no porque vaya mal, sino porque no hay quien se encargue. No hay quien se encargue, ¿no? Y como dices, o sea, mi papá le gusta escribir sus libros y seguir haciendo sus cosas, muy activo mi padre, pero voltea y dice, ¿cuál de los hijos está al frente? Entonces, y tocas otros dos temas muy interesantes, ¿no? Primero, la primera barrera para brincar es una de cada 10 empresas sobrevive, a los 5 años quiebra, ¿no? O sea, solamente una sobrevive. Entonces, pasar la primera aduana está muy difícil. Entonces, todas estas empresas que han logrado pasar las aduanas, ya a largo plazo sobrevivir, pues es un tema complicado. Y segundo, lo que bien señalas, la mentalidad y la poca educación, todo es corto plazo. O sea, no vemos a largo plazo. Generalmente nos enfocamos en el día a día, ¿no? No tenemos una visión, o sea, falta una visión, y nos toca lo mismo en una cuestión de gobierno. No tenemos una visión hacia dónde vamos como país, no tenemos una visión a cómo vamos como empresa. Fíjate, Gabriel, en ese aspecto me tocó ser a mí presidente de mi generación y me tocó con algún maestro y algunos compañeros precisamente fomentando la empresa, fundar la Asociación de Empresarios de la Universidad, en este caso era del ITAM, y la idea era eso, fomentar que los propios estudiantes no se fueran no nada más a emplear a una empresa, sino que buscaran ellos emprender y autoemplearse ellos mismos. Entonces, creo que lo que toca es muy interesante por estos puntos. ¿Y usted qué opina, licenciado Martínez? O sea, totalmente de acuerdo. Creo que aquí obedece un tema, desde luego, cultural. Es un tema que también tendrán que entender los empresarios y las familias, que obedece también un tema patrimonial, que es fundamental. No solo verlo con el hecho de voy a sustituir a mi padre, no, sino entenderlo como un tema patrimonial, que es un tema que además hay una responsabilidad social, porque una empresa cuando cierra
cierra, sea pequeña, sea mediana, que son la mayoría en este país, pues evidentemente muchas personas quedan sin trabajo, muchas familias. 97% Pues habrá que entender, son claro, porque a lo mejor las grandes organizaciones mexicanas, que hay muchas, que se manejan de una manera loable, de una manera ordenada, seguramente lo tienen planeado en esta parte, pero no así las medianas y pequeñas. Precisamente las porque MIPYMES, ya son muy grandotas. justamente. Pero no son muchas. No, además las pequeñas y medianas son la gran no sé qué porcentaje sea, pero es el mayor 97% porcentaje. de las Bueno, ahí empresas está. en México son Ahí MIPYMES. está todo. Entonces, en ese orden de ideas, pues un negocio que se echó a andar, que va funcionando con el paso del tiempo, que se logra consolidar en su rubro, pues naturalmente que tienda a desaparecer, qué pena en ese sentido, Lo que ¿no? pasa es que a lo mejor las empresas grandotas, incluso algunas medianas, por el volumen, incluso por el ingreso, sí pueden acceder a estudios, a incluso universidades que les hagan este diseño, este proceso. Pero no podrá haber una asesoría En una empresa más pequeña, a lo mejor es pero- un tema hasta de Es recursos. que no forzosamente, me centraría en tres cosas. Sí. Uno, es que nos falta mucho un tema de estrategia. O sea, normalmente cuando montamos una empresa, no entendemos la diferenciación entre negocio y empresa. Son dos Conceptos mundos diferentes. completamente diferentes. Entonces, no tenemos clara cuál es la estrategia respecto de una empresa. Y posteriormente no sabemos cómo ejecutar esa estrategia. Y ya después de la ejecución no sabemos cómo organizarnos. Entonces, en esa parte de organizarnos es cómo vamos delegando las funciones ¿Y a cómo quién? ¿Y a quién? Porque muchas veces no capacitamos porque nos entra el ego de decir, no, lo puedo yo hacer todo durante toda la vida. No, y nadie además, lo puede hoy hacer hay una mejor que yo. tendencia mucho más generalizada que en el pasado de los grupos centennials, millennials, de no querer hacer lo que hace el papá. Así es, Y un de, además rechazo. en sus conceptos pues, modernos, o sea, este esquema tradicional de heredar la empresa del papá, el escritorio, no va con ellos. No quiero estar en oficina, no quiero ir de traje, no quiero incluso aparecer en un medio tradicional de televisión. Yo quiero levantar mi teléfono celular porque yo soy famoso a través de las diferentes plataformas de redes Soy un sociales. influencer, claro, y gano mucho dinero. Y gano más que No todos. No, se pone un ejemplo, claro, no todos, evidentemente, bueno, como tampoco todas las empresas ganan mucho dinero tampoco en este país, es la realidad. Pero también entenderlo como un tema patrimonial, que es lo que señalaba, eso es fundamental. Y creo que hay una labor ahí del Estado importante, llámese la Secretaría de Economía, en ese orden, cuando tú vas a aperturar una empresa, pues deberá haber una capacitación, una asesoría, que sí le existe, sé que existe, pero de una manera muy aislada. Tendrá que ser mucho más recurrente. ya no una tienen personal. orientación. Pues también, y va a tener menos con lo que señalamos. Bueno, y se tendría Oye, y también- con el tema de la delincuencia organizada, pues mejor ya ni apertura una empresa. No, porque te vuelves. entonces, A ver, es que peor. en el momento en que Peor. inicias el trámite, te vuelves un delincuente, Oye, desde un luego, criminal. peor aún. En esta visión de corto plazo voy a platicar, ¿no? Por ejemplo, el gobierno anterior creó el INADEM, Instituto Nacional del Sí, Emprendedor, Así sí. es. y en menos de 6 años, 7 años ya el instituto desapareció. Entonces Y hoy, no hay nada que lo sustituya. entonces, No, la- porque al día de hoy no nos interesa generar emprendedores, nos interesa generar empleados de que van a trabajar en empresas a través del programa que a nuestro presidente no le gusta que le llamen el programa de niños, ¿no? Pero pues no hay un programa que se esté sustituyendo a ese programa del INADEM. O sea, Sí, todos, yo me pongo a ver estos empresarios, estos jóvenes empresarios que empezaron en esa época, que empezaron con negocios exitosos. A mí me tocó ver una chica que estaba en Prospera, por cierto, y de ahí generó un crédito con el INADEM para hacer zapatos. Y le estaba yendo muy bien a la chica. O sea, por ejemplo, este tipo de casos, ¿qué pasará, no? ¿Quién le va a dar seguimiento a estas cuestiones? desapareció. Incluso si quisiéramos desaparecer en México el desempleo y llegar a un tema de formalidad, pues con que las empresas que al día de hoy están registradas, ese 97% de MIPYMES, Sí. contrataran un empleado más, en México desaparece el desempleo Pero y tengo una desaparece la mala pobreza. noticia, que el gobierno, en lugar de estar alentando la inversión, fomentando La la inhibe. creación de empleos, traiga un tema de terrorismo fiscal, por virtud del cual pues, La les inhibe. avientas. Bueno, Sí, pero también hay que ver que esa Y, parte... a ver, Pero, Gabriel, es que los gobiernos tienen que fomentar la inversión, tienen que atraerla. Es una obligación Eso- de un eso es Estado. obligación, es Claro, obligación. Pero el combatir la terrorismo, pobreza. ese terrorismo también ha sido generado también por parte de la iniciativa privada. Ha sido Algunos, sumamente los voraz. actureros. No, Pero claro. ha sido sumamente Es que voraz ese es en el tema, tratar de que no, generar, el generar, problema es, Gabriel, que generar. no debe de haber un punto medio, ¿no? Claro. Sí. Y en lo
que hemos hablado en todo el programa hoy ha tenido que ver con eso, con puntos medios. Así es. Gobernabilidad, Estado de Derecho, introducción en otro poder. Sí. Puntos medios. El problema Y en las ¿sabes? empresas es lo mismo. Claro. En las empresas El es lo tema es mismo. que están legislando el vapor, están legislando muy mal. Es correcto. Muy Bueno, mal. es más bien, es incorrecto, pero el asunto es que Ese ya es me el dijeron problema. que se nos acabó el Y eso tiempo. nos afecta a todos. Normalmente los sábados Jaime sale corriendo a ver al América. Esta Hoy estoy semana tranquilo, ¿no? tranquilísimo porque no juegan. Sí, no nos ganaron. No pierden, Semana no no juegan. perdemos. De cualquier manera, seguramente verás fútbol americano o algo así. Muchas gracias, Jaime. Pues festejaré el aniversario 103. Gracias, Guillermo. Gracias, compañero. Gabriel, Pero muchísimas ¿por qué gracias. Gracias, Guillermo, gracias. David, Memo, muchísimas gracias, al pero contrario, sobre buen todo a fin de usted, exactamente, muy buen fin de semana, a usted por acompañarnos, como lo hace todos los sábados aquí en Diálogo Abierto, en la señal de Telefórmula. Nos vemos aquí el próximo sábado.